a ser un país industrializado. La realidad actual, tal como reflejábamos en este documento, en este libro, nos muestra más bien que la industria que tenemos en el país se está más bien debilitando. Y ¿Cuáles son las causas para el debilitamiento de la industria? La ausencia de políticas industriales, de políticas de promoción de actividad económica, pero fundamentalmente el hecho que nuestro país va apuntando más hacia el extractivismo, hacia la exportación de minerales y hidrocarburos y, por tanto, hacia un descuido de fortalecer el aparato productivo interno, el mercado interno. Esto quiere decir que desde el Estado, desde el gobierno, no hay apoyo para la industria. Sí, no solamente con este gobierno, sino ya un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo y que concretamente, por ejemplo, nos muestra que del total de establecimientos formalmente registrados en Fundempresa, el 92% de esos establecimientos económicos en nuestro país son micro y pequeñas empresas, son empresas unipersonales, y eso nos está hablando sencillamente del grado de industrialización, del grado de organización de empresas que puedan impulsar particularmente el mercado interno. Ahora, ¿esto repercute en la situación de los trabajadores? Absolutamente sí, Mauricio, porque el hecho de que no se impulse a la industria, no se apunte a eso que también se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2006, que fue con relación a hacer de Bolivia un país que industrialice sus recursos naturales, renovables y no renovables, y particularmente que con el excedente que se genere en estas actividades se puede impulsar el desarrollo nacional. Es que frente a esta ausencia, frente a esta frustración que se ha tenido con este proceso, es que se descuida, reitero, la creación de condiciones internas, y esto se repercute directamente, Mauricio, amigas, amigos televidentes, en la ausencia de condiciones para generar empleos en primera instancia y empleos de calidad, que son los empleos que demanda la gente, demanda la población en nuestro país. Bueno, cuando se habla de calidad de vida, cuando se habla de vivir mejor, de estar mejor, estos son aspectos que deben tomarse muy en cuenta. Se ve que en muchos sentidos la economía del país ha mejorado, y también de mucha gente que está vinculada con actividades como por ejemplo el comercio o el contrabando u otras. Pero quienes están vinculadas, en este caso a la industria, como usted ha desarrollado en este trabajo, ¿han mejorado su calidad de vida? ¿Han mejorado sus ingresos? No, fundamentalmente lo que estamos planteando en la investigación tiene que ver a que la industria, el desarrollo de la industria, el desarrollo económico interno genera una serie de efectos en otros rubros, en otras actividades, de tal modo que esto hace que, por ejemplo, se demande mayor número de trabajadores y al mismo tiempo se demande, en este caso, empleos que sean estables, empleos permanentes, porque obviamente en una empresa que va desarrollándose, el factor humano, el factor de los trabajadores es importante, y cuanto más se invierta en la capacitación, en la formación, en la experiencia de los trabajadores, este factor es sumamente importante. Al no existir las políticas necesarias, al haberse consolidado el extractivismo en nuestro país, es justamente esta preocupación por el hecho que los empleos que se generan en nuestro país son empleos más en el comercio, en los servicios, en el sector terciario, en el sector informal. Tenemos más empleos informales, casi en un 65% de la población ocupada están trabajando en el sector informal, y trabajar en el sector informal es casi sinónimo de trabajar en condiciones sumamente precarias, sin seguridad social, sin seguro de salud, sin calidad de empleo, con ingresos variables y fundamentalmente muy bajos. En fin, empleos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia. Bueno, ahora algunas medidas que se han tomado en cuenta en el país como parte de políticas públicas, por ejemplo, ¿el doble aguinaldo ha favorecido o ha perjudicado a los trabajadores en Bolivia? El doble aguinaldo ha llegado a una pequeña población de trabajadores asalariados. Estamos hablando particularmente de los trabajadores de planta,
y particularmente empleados del sector público, magisterio, trabajadores en salud, Fuerzas Armadas, policía, que son los que se han beneficiado con el doble aguinaldo, y en porcentaje muy bajo en el sector privado. Si hablamos de las pequeñas empresas, de las microempresas, que son gran parte del aparato económico que tenemos en el país, en estos establecimientos no se ha pagado el doble aguinaldo. Por tanto, el efecto, el impacto en la mejora de los ingresos de los trabajadores ha sido mínimo. Ahora, viendo esto en el ámbito de la industria, de la empresa boliviana. Sí, en la industria, básicamente nuestra industria está más marcada, vuelvo a reiterar, en la pequeña empresa, en las microempresas, en la producción artesanal, que son los que en mayor parte componen el aparato industrial, por llamar así, en nuestro país. Y en estos establecimientos, sencillamente el cumplimiento, por ejemplo, de lo que fue el pago del doble aguinaldo o de otros derechos laborales, de otros derechos reconocidos a los trabajadores, ha tenido una aplicación mínima. Ahora, también en este trabajo, en esta investigación que ustedes han realizado, han visto cuáles son las condiciones en las que se está trabajando en el país. Y hay un acápite muy interesante que tiene relación precisamente con el tema de los hidrocarburos y las transnacionales. ¿Qué han visto en este sentido? A partir de información hemerográfica, Mauricio, hemos podido verificar, y algunos testimonios que completaron este panorama, algo realmente preocupante. Las empresas petroleras transnacionales que operan en nuestro país están trabajando con base en la terciarización de las actividades que ellos desarrollan, en la subcontratación de empresas, particularmente empresas pequeñas, lo que nos lleva, por ejemplo, a inferir que empresas grandes como Petrobras y Repsol, que tienen alrededor de un 70% del control de la producción de hidrocarburos en nuestro país, no es YPFB, son estas dos grandes empresas, tanto de petróleo como de gas. Estas empresas tienen una planta permanente de trabajadores que no supera el 20%. El 80% de los trabajadores que cuentan estas grandes empresas pertenecen a las pequeñas empresas subcontratadas. Vale decir, son pequeñas empresas que se ocupan, por ejemplo, de la instalación de gasoductos, del mantenimiento de estos gasoductos, en la apertura de lo que significa todo lo que es la infraestructura que acompaña la explotación hidrocarburífera, y en este marco, estas pequeñas empresas subcontratadas contratan a trabajadores que no tienen derechos, no tienen sindicatos, no llegó el doble aguinaldo. Y es más, hasta hemos podido verificar a través de algunos testimonios que no conocen lo que es el aguinaldo, están ganando salarios por debajo de los 2.000 bolivianos en promedio, bajo condiciones que nos muestran la otra cara del éxito que supone la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Genera muchos recursos, genera impuestos para el país, pero a costa, por ejemplo, de este conjunto de trabajadores subcontratados que están en estas condiciones sumamente precarias. ¿Cuál ha sido la base de la investigación? ¿Cómo es que se ha desarrollado este trabajo? Hemos utilizado, Mauricio, información de encuestas nuestras que las estamos levantando en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, encuestas que nos muestran la situación del empleo urbano en esta ciudad. Desde el 2008 hasta el 2011 hemos levantado varias encuestas y esto nos da una base importante para tener información estadística. Al mismo tiempo hemos acudido a entrevistas a trabajadores, a empresarios o responsables de las empresas para que nos cuenten cómo va una actividad económica específica, por ejemplo en construcción o en aseo urbano o en el transporte público o en lo que es la manufactura, en fin, y con esa información, datos estadísticos, datos que también obtenemos del Instituto Nacional de Estadísticas, testimonios, entrevistas, grupos focales y bastante información hemerográfica nos ha permitido contar con la información necesaria para realizar esta investigación. Bueno, en síntesis, como conclusión, ¿cómo está la situación de los trabajadores en Bolivia? La situación está muy, es penosa, Mauricio, nos está mostrando que año que pasa, en lugar de mejorar,
Los trabajadores están sufriendo permanentemente el desconocimiento de sus derechos laborales. Están sufriendo la generación de empleos precarios, vale decir, empleos inestables, temporales, eventuales, con ingresos en general por debajo de una canasta normativa alimentaria calculada para el año pasado de 2.120 bolivianos y muy por debajo de una canasta básica familiar de 5.000 bolivianos. Solamente como un dato para pensar, Mauricio, alrededor del 92% de la población que trabaja en nuestro país, que tiene una ocupación, tiene una fuente de trabajo, gana por debajo de 5.000 bolivianos. Y el 63% de esta población ocupada gana ni siquiera para los alimentos. O sea, gana algo que ni alcanza para los nutrientes básicos, los alimentos necesarios para sostener al trabajador o trabajadora y a su familia. Bueno, este es un hecho preocupante, bastante más aún preocupante. En una época en la que se habla de un país que está atravesando por una bonanza económica que parece no estar llegando de manera igualitaria a todos los pobladores por estos últimos aspectos a los que hace referencia. ¿Y cómo evalúa, ya para concluir, el rol del Estado frente a todo esto que ustedes han visto, el trato que reciben los trabajadores, los salarios, las condiciones en las que están asistiendo a sus fuentes laborales, cumpliendo con sus obligaciones a diario? Hoy el Estado tiene mayor participación en la economía. Estamos viviendo un importante rol de participación a través de ciertas políticas, a través de la creación de empresas, a través del control de un mayor número de acciones de empresas ligadas particularmente al sector de hidrocarburos. Sin embargo, la participación del Estado en el cumplimiento de la ley y en este caso de la legislación laboral a favor de los trabajadores es todavía muy limitada. El Ministerio de Trabajo, que es la instancia llamada a hacer cumplir, a hacer respetar la normativa laboral, sencillamente no cumple estas funciones o lo hace solo en casos de denuncias, en casos de emergencias y no como una actividad permanente para el cumplimiento de esta normativa o de esta legislación laboral. Por otra parte, el Estado, bajo el actual gobierno, ha ido tomando de manera mucho más abierta un carácter de clase específico. Y dejó de ser un gobierno a favor de los sectores populares, un gobierno indígena, es un gobierno más bien ahora antiindígena, antiobrero, antipopular, porque obedece más bien a otro tipo de intereses que benefician a ciertos sectores, grupos empresariales, particularmente el oriente boliviano, que son la base social de este gobierno, junto a otros grupos como los cocaleros, cooperativistas mineros, grandes comerciantes, que son, reitero, el sostén social de este gobierno. Bueno, ¿y cómo están las condiciones de los trabajadores en las empresas y reparticiones del Estado? Mauricio, desde el año 1999, algo que no ha cambiado hasta ahora, nos muestra que la norma que rige la contratación de funcionarios públicos en el sector público tiene que ver con el estatuto del funcionario público. Un funcionario público tiene menos derechos que otros trabajadores, menos derechos que lo que reconoce la Ley General del Trabajo. Y bajo el Estatuto del Funcionario Público, sumado a la Ley de Municipalidades, la Ley de Autonomías, otros decretos que hacen a la contratación de obras y servicios personales, sencillamente se ha dado lugar a otras formas atípicas, contrarias a lo que significa el respeto de los derechos laborales. Estamos hablando específicamente de que ha ido proliferándose la contratación de consultores, la creación de consultorías, y ser consultor en una repartición pública es sencillamente un trabajador o una persona sin ningún tipo de derecho. En ese marco, el sector público, al igual que el sector privado, está generando empleos precarios y está particularmente desconociendo la vigencia de los derechos laborales en nuestro país. Bueno, y si las cosas no están bien desde este punto importante de control, de legislación del Estado, pues no se puede esperar nada mejor
en el otro ámbito que es precisamente el privado, ¿verdad? Sí, este gobierno se propuso como un principio filosófico el vivir bien. Y muchos de nosotros, muchas de nosotras, nos preguntamos qué es el vivir bien, quiénes viven bien. Nosotros hemos hecho una investigación sobre pobreza en varias regiones, varios municipios del país, y la gente nos contesta de manera muy sencilla: no vivimos bien. Los que viven bien son los ganaderos, los empresarios, los grandes comerciantes, son los cocaleros, son los grandes transportistas. Ellos viven bien. La gran parte de la población, fácilmente que bordea el 85% de la población boliviana, no vive bien, o, como también nos dicen de manera muy sincera, vivimos más o menos. Es decir, en este transitar diario de la subsistencia, de buscar ingresos en diferentes actividades que les permita tener algún dinero para cubrir sus necesidades. Los incrementos salariales, los sueldos en el país no van de la mano con la escalada de precios. Absolutamente no van. Actualmente el salario mínimo nacional es de 1.440 bolivianos. ¿Para qué alcanza este monto? Alcanza solamente para cubrir el 62% de una canasta de alimentos, solo de alimentos, y alcanza para el 25% de una canasta básica familiar, que además de alimentos incluye vestido, salud, educación y otros. Entonces, este monto de 1.440 bolivianos es parte de una política de contención salarial que ya tenemos desde tiempos neoliberales y está actualmente plenamente vigente. Bueno, finalmente, quienes estén interesados en tener acceso a esta importante información, a esta investigación titulada País sin Industrias, País con Empleos Precarios, que es parte del trabajo que desarrolla el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, ¿dónde podrán encontrarlo para empaparse de todos los datos que hay acá? En primer lugar, esta publicación está disponible en nuestra página web, visitando nuestro sitio web cedla.org, y en este sitio va a encontrar esta publicación más otras publicaciones que son parte del acervo, del patrimonio de investigación de nuestra institución. Pero también vamos allá pronto coordinar con algunas librerías acá en Cochabamba y con algunas instituciones como Somos Sur para que nos permitan llegar con esta publicación, particularmente a estudiantes, a gente que está investigando la temática económica, la temática laboral, y que ojalá puedan tener como texto de consulta esta investigación. Queremos agradecerle mucho por haber aceptado estar hoy acá en nuestro escenario, don Bruno Rojas, para explicarnos todo el contenido de esta investigación que se ha realizado, que tiene relación con la vida económica del país, con la situación laboral de muchos bolivianos y por supuesto con el trabajo de empresas e industrias en el Estado plurinacional. Muy gentil por haber estado con nosotros hoy en la noche. Mauricio, al contrario, agradecido soy yo y buenas noches. Bueno, muy amable. Conversamos con don Bruno Rojas, que es uno de los investigadores y autores de este trabajo, reiteramos, titulado País sin Industrias, País con Empleos Precarios, que también tiene el respaldo, el apoyo del CEDLA. Nos vamos a una pausa, en instantes nada más, contacto con Estados Unidos. Hablaremos con el ex prefecto de Cochabamba.